a tothom, què tal, com esteu? Aquest és l'últim Insta-Live del confinament. Sí, que no vol dir que no deixem de fer Insta-Live a Cadena Dial, però de moment farem una parada, així que per posar-li la cirereta al pastís en aquestes trobades que hem estat fent gràcies als nostres amics, com sabeu, de The Corner, el teu centre d'estudis, doncs hem escollit a Rulo i la Contrabanda. Sí, que el tenim per aquí preparadíssim, perquè a més ell puntual. Així que, si us sembla, fem un redoble de tambors i donem la benvinguda a Rulo y la Contrabanda. Buenas tardes. Me ha salido genial, ¿eh? Rulo, justo lo he dicho y ya has aparecido tú en pantalla. Se nota que no lo hemos ensayado. Muy bien. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Molt bé, molt bé. Muy bien, ¿Sí? ¿tú? Bien. Muy ¿Hacemos bien. la entrevista en catalán? Uy, yo te entiendo todo, pero tú a mí no creo. Has entendido todo lo que he dicho, ¿no? Sí, sí, Oye, una pareja de dime. Mataró durante un año deja huella. Ah, ¿ves? Si es Sí, que sí. hay que ver. Oye, cuéntame cómo va a ser, bueno, ese semi-confinamiento, porque además tú has sido de los primeros artistas en salir. Ahora hablaremos de ese conciertazo que me dio mucha envidia no poder haber estado ahí, en ese autocine maravilloso. O sea, yo quiero saber cómo ha sido ese reencuentro con el escenario, con la gente, porque eres de los pocos artistas que lo han podido vivir. Sí, joder. Fue hace un mes y medio, dimos el primer concierto Ujú, post-confinamiento gracias al Gobierno de Cantabria, que creó un ciclo de 6 creadores de Cantabria que yo tuve la ujú, suerte de estrenar. Y fue muy potente. Han sido dos conciertos muy, muy diferentes, Chris, porque el primero estaba todo muy reciente. Cantabria ha sido menos golpeado que Barcelona, por ujú. ejemplo, o que la Comunidad de Madrid. Y estaba todo tan reciente que esas 100 personas frente a la Bahía de Santander, Vi o las sea, no fotos sé, además que las colgaste tú en tus redes sociales y era precioso el lugar. increíble. Además, la suerte es que no tuvimos, la gente llegó con su mascarilla, pero en el sitio, como había 2 metros en todos los lados, Ujú. podían quitársela. Entonces yo no me enfrenté a la mascarilla que siempre impone ni a butacas vacías, porque no era un teatro, era una terraza con la bahía de Santander. Y fíjate, íbamos a tocar 1 hora y tocamos 1 hora 45. ¿Eh? Pero ha Bueno, muy en tu sido... estilo, que tú vas a hacer un concierto de 20 ah, y luego acabas de 40, tú siempre acabas multiplicando o triplicando. O sea, eso ya es sello Rulo, perdona. nos liamos solos. Pero creo, Chris, que ha sido el concierto más potente emocionalmente de mi vida. Y luego el del autocine, pues ya era con toda la banda, pues los 15 del staff nos juntamos tras el confinamiento allí. Ujú. Y yo pensé que íbamos a cantarle a un Cristal Gigante o al Acero Frío o a un iceberg, no sé. Y de repente antes de salir ya los claxon a tope, la gente con medio cuerpo fuera del coche. También es verdad que este segundo fue, nada, hace una semana. Y que ya la gente no estaba todo tan... O sea, que la gente ya era cuando se ha tirado a las terrazas a vivir, ¿no? La gente queremos Mm. todos vivir. Pero la gente tiene unas ganas de vivir tremendas y en el autocine lo vimos. Y disfrutamos muchísimo, la verdad. Y luego que el autocine tiene ese punto frío, porque estaban en el coche, aunque todo el mundo sacó el cuerpo por fuera de la ventana, pero tiene el punto romántico. Todos tenemos en el ideario nuestro... El autocine es muy poético, ¿no? Entonces fue muy guay. La verdad que sí, que yo siempre lo he pensado, ¿no? Un autocine que es súper romántico, por eso te decía, yo siempre había querido ir, pero todavía no he tenido la oportunidad porque además hay muy poquitos. Y cuando vi y que además hacías tu concierto, pensé, jolines, mira, hubiera sido una buena oportunidad para volver a verle. Pero bueno, como sabemos que vas a ya empezar conciertos, no pasa nada. De hecho, hay muchas personas que ya se están conectando y que ya nos están preguntando, como por ejemplo, Sebas Roza79 dice, Rulo, eres grande. ¿Cuándo vienes a Madrid? Qué Pues bueno. acaba de estar, pero vamos, que seguramente tienes bastantes Saludos fechas desde para poder ir por Argentina. aquí. Desde Argentina, sí, Tao Ataque, sí, sí. Le damos la Qué bueno. bienvenida, bueno, y a todos aquellos que están. Os digo, sabéis, he ido apuntando muchas de las preguntas que me habéis ido dejando en redes sociales, pero todos aquellos que quieran, yo más o menos siempre intento estar atenta a lo que me dice el artista, pero también a leer algunos de los comentarios, ¿vale? Para ver si así también les podemos ir contestando. Quería Yo hablarte de leo una canción. también. Tú también, ¿no? Sí. Mira, ¿ves? Rulo, ¿para cuándo Salamanca? O sea, casi todas las preguntas además que me han ido llegando, todas son referentes a tus conciertos. Bueno, espera, por aquí sale, dice, a ver, dice mi vecino preferido, dicen por aquí. ¿Quién será? Pues no lo sé, debes tener varios vecinos. Dice, Joder, Chris, lo de también, ahora cuando dice la gente que cuando vienes a tocar, sí, en el autocine se agotaron en 4 minutos. Entonces, en 4 minutos, qué ya. alegría teníamos nosotros de decir, jo, no solo los músicos queremos escenario, sino que el público también tiene hambre de música en directo. Entonces, Bueno, y además fue era una buena como, causa. sí, encima era para el banco de alimentos, pero que dije, porque si solo tienes ganas los músicos de tocar, pero el público no. Yo soy público, ¿no? Y me muero por ir a ver una banda que me guste, ¿sabes?
Qué guay. No, la verdad que fue muy bonito y además no ha sido el único concierto tampoco que has hecho para ayudar un poco. También hemos visto un vídeo que me gustó muchísimo con celtas cortos. Me Sí, pareció de los más divertidos de los vídeos que se han hecho, como más naturales, ¿no? En las que además mezclabais imágenes en las que se veían pues muchos sanitarios y sí. muchos artistas que habíais querido dejar vosotros vuestra huella. Fíjate que me han propuesto mil cosas, casi todas solidarias, y al principio, jo, con todas las cifras que había, con todo lo duro que nos ha puesto el destino, no me sentía como, ¿qué hago yo aquí con la guitarrita? ¿O qué hago yo aquí participando en nada? Pero en cuanto pasó todo eso, me di cuenta que había mucha gente sola en casa, que en cuanto hacías algo en redes, la gente, gracias, gracias, porque estoy solo, te contaban la historia, ¿no? Y al principio sí que me sentí como que era un poco frívolo, como, jo, ¿qué hacemos nosotros con nuestra...? Pero sin querer pecar de pretencioso, pero creo que la música ha estado a la altura, creo, entre todos, porque hemos acompañado, que es lo que teníamos que hacer, yo creo. Yo creo que la música nos ha animado muchísimo. Yo no sé si a ti, tú que compones durante este confinamiento, has tenido alma y corazón para poder escribir o has preferido dejarlo a un lado y decir, bueno, mira, hago algún concierto y alguna cosa para ayudar, pero lo de componer ya cuando lleguen las musas. Pues, Chris, a mí me ha pasado de todo, como yo creo que a todos. ¿No te ha pasado que un día estabas súper optimista y de repente otro día igual estaba nublado y empezabas a pensar en la incertidumbre de todo lo que estaba pasando y te venías un pelín abajo? He pasado así una montaña rusa. La mayoría de días bien, ¿eh? Muy optimista, rodeado de las guitarras. Me dediqué a un libro que voy a publicar en septiembre, que me ha servido un poco de terapia y de como ir al psicólogo también. He repasado Y toda nos va a mi... servir a nosotros también, entonces. Bueno, no sé, al menos yo sí, porque me he sentido muy bien haciéndolo, pero ojalá alguien se sienta bien leyéndolo, si es que a alguien le interesa, pero... Y eso me ha venido muy bien. Y luego he compuesto cuatro o cinco temas, y dos me encantan, dos sé que van a ir a un disco. Y no suelo componer tan pegado a la publicación de un disco. Y no hablan del COVID, ¿eh? O sea, cuando tengo las tripas muy revueltas por algo, no me sale componer sobre eso, sino que cuando eso se me posa un poquito, sé que en el siguiente disco algo habrá. No digo una canción expresamente para el COVID, o sí, Mm. pero seguro que toda esta angustia que he vivido, como todos, pues va a estar reflejada en el trabajo, seguro. Oye, pues cuéntanos sobre qué va. Amor, desamor, amistad, para tener una idea, Bueno, para que luego cuando le veamos digamos, mira, esos son los dos que compuso durante el confinamiento. hay una que se llama El Plan Perfecto, yo soy Ah, mi mayor spoiler. Se llama El Plan Perfecto, aunque luego los títulos pueden cambiar, pero me gusta ese título. Y como yo no había visto La Casa de Papel, pero de repente nos oh, tragamos, buenísima, pues muy mal. pues aquí nos tragamos todas, la 3 que se acaba de estrenar, la uno y la 2. Entonces fue una sobredosis de la... Y esto habla de una relación que no termina, no acaba bien, pero todo el rato es como si fuera a dar un golpe, ¿no? Vale, Y dice, pues cortaste el cable equivocado, llenando todo de explosivo, los dos volando por el aire como en las películas de Tarantino. Entonces, qué guay. toda la frase va como teníamos el plan perfecto, sin cabos sueltos, casi sin peligro, y cuando la acabé, que son todos muy visceral, ¿no? Y cuando acaba la canción digo, ¿qué daño me está haciendo La Casa de Papel, macho? Sí, sí, porque Bueno, eso, perdona, te está inspirando. sí, bueno, daño para bien, daño colateral, bueno, sí, sí. Y luego hay otra que habla un poco, es de un viaje que hice con M, mi pareja, hace muchos años, bueno, hace unos cuantos años hicimos, bueno, por la A1, lo típico viaje desde Los Ángeles a San Francisco, ¿no? Que vas Ujú. con la autopista a la izquierda y empieza así, ¿no? A la izquierda al mar, ruido de motor, la velocidad, tus gafas de sol y tu mejor versión, algo así. Y habla un poco podría ser cualquier viaje, pero expresamente habla de eso. Esas dos son las que más me gustan. Qué bonito, pues mira, así ya lo sabremos y cuando la escuchemos diremos, mira, esas eran las canciones que estuvimos escuchando el día que hicimos la entrevista en Cadena Dial. Oye, por aquí tengo a Sergio que me pregunta, dice, Rulo, ¿aún conservas tu primera guitarra o cuál es tu guitarra que sea la joya de la corona en tu colección? Joder, me encanta hablar de guitarras, pero al final, mira, hay algún marciano como yo. Porque yo digo, va, hablarle de guitarras a la gente es como hablarle de insectos, pero No, tengo 41 y es mi vicio, es mi droga. No tengo otra que me dé tan fuerte como esto, vamos. Y la primera no la conservo, se la vendió a un amigo de Reynosa, pero que se le fue mucho la olla y la rompió, la cerró los dos cuernos. O sea, ahora mismo aunque me la regalara no la quiero, porque la vi cuando la tocó en un concierto y dije, por favor. Y la joya de la corona se la compré este verano grabando el disco en Los Ángeles, se la compré al guitarrista de Jackson Brown. Se había ujú, comprado una casa, se estaba haciendo una casa nueva y necesitaba desprenderse Y yo siempre soñé con tener una Fender Telecaster, que es mi guitarra preferida, tengo varias, pero
con tener una de 1952 original, como la de Bruce Springsteen, ¿no? Y me lancé a la piscina, sentí mucho vértigo porque era mucha tela, pero menos mal que lo hice, Chris, porque esa guitarra pues está aquí. No la llevo ni de gira porque a mis dos técnicos claro, a mis dos bandliners no les puedo poner la tesitura de que nos la roben o se pierda o yo qué sé. Pero es la joya de la mi tienes joya. en casa, pero la puedes ir utilizando y gozándola. Bueno, ahora se la he dejado a Dani porque está grabando una cosa. La has llegado a dejar. Bueno, eso significa que, Sí, que le tienes pero cariño, pero que te desprendes de ella. a Dani y a Paco Salazar, su guitarrista, y a Raya también. Para el último disco de Fito se la dejé, porque Carlos Raya y yo vivimos al lado, y me dice, ¿cómo me vas a dejar el 52? Digo, hombre, tío, ¿cómo no, tío? Para mí las cosas que quieres también mola dejarlas, pero no se las puede dejar a cualquiera. Yo sí creo que las guitarras son como las motos, ¿no? Que normalmente no las quieres dejar nunca, pero bueno, veo que tú haces una excepción. Con algunos, que si te la pido yo, no sé yo si me la vas a dejar. Tú no me das mucha confianza. Para la moto sí, pero para la guitarra no. Pues no lo entiendo, porque yo canto de maravilla y toco la guitarra, vamos, te la destrozo en 2 minutos. Pues te dejo un micro si quieres de estos, te dejo un micro para cantar. Vale, entonces genial, perfecto. Aquí nos dicen, a ver, dice, Rulo, ¿crees que todos los conciertos se podrán hacer a partir de octubre? Soy de Cuenca y pienso ir a Barcelona. Jo, qué pena, porque Barcelona fue el primer concierto que pospusimos, porque tocamos viernes Pamplona, sábado Bilbao, y teníamos ya la siguiente, la Bars, que hemos tocado 1000 veces y estaba llena desde hace semanas, y fue el primer, bueno, y lo hemos pospuesto, obviamente, no lo hemos cancelado, pero estamos así, pero ¿quién hace planes de aquí a octubre? O sea... Ya no, es complicado. Además, a ti te pilló justo al principio de la gira, emoción, ilusión y ¡pam! ¿Cómo fue ese momento en el que te dicen, o bueno, ya lo viste tú claro que no, eso no iba a ser? No sé, recuerdo estar en el camino de Bilbao y bueno, todos como, no sé, nos pasó un poco a todos, ¿no crees que como que no es que nos riéramos, pero nos sonaba como que era algo que nos estaba pasando en China y no, yo al menos no pensé que iba a ser tan fuerte, o sea, ¿quién carajo iba a pensar que iba a ser así? Y estábamos en el camino de Bilbao, pero pensando, oye, nos vemos el viernes en Barcelona, ¿no? Era como... Y sí que mencionamos, pues esto del COVID que dicen, esto del coronavirus, pero claro, ¿quién nos iba a decir que íbamos a estar 3 meses en casa, ¿no? Pero bueno, Chris, yo soy optimista. Pensé que íbamos a estar, lo dije en Santander en el concierto de hace un mes y pico, dije, esto me sabe a gloria porque pensé que iba a estar en pijama hasta 2021. O sea, lo dije por el micro. Entonces, pues mira, hemos dado todos los conciertos súper diferentes en mi vida, que todo lo diferente me pone. Y ahora ya, pues el 9 de julio estamos en la Plaza de Toros de Gijón, aforada 800. Bueno. Tenemos conciertos, o sea, iba a ser un año increíble. Habíamos hecho 8 sold out, en un momento súper dulce, 3 Rivieras al arrancar. Estábamos súper felices, pero todo eso, yo siempre digo, todos hemos perdido algo, todos, en esta sociedad, pero lo increíble es que no ha perdido a alguien, eso es irreparable. Y yo me siento un afortunado porque lo demás volverá, pero no he perdido a mi abuelito en Reynosa, que tiene 92, ni a mi mamá, que es joven, pero tuvo un cáncer hace poco. O sea que, pues, todo lo que se pierda laboralmente no pasa nada, ¿sabes? O sea, sí, yo creo que tenemos que ver las cosas aquí más positivos y realmente los que han sufrido han sido los que han perdido algún familiar, así que vamos a pensar en positivo, vamos a pensar en sus conciertos y en esas canciones nuevas, porque Andrea MV99 nos dice, ¿vas a sacar alguna canción pronto? Nos has hablado de que tienes nuevas canciones, pero ya quieren saber si va a salir alguna canción nueva, que por cierto, todavía está sonando y muchísimo en Cadena Dial. Sí. Lo digo porque sí, por si no lo sabe, que canción nueva tampoco hace tanto que la estamos escuchando. Y me hace mucha ilu, además, que lo pongáis, y que está Álvaro Urquijo, que es un ídolo mío. Sí, ¿cómo salió esa colaboración? Además, debo decir que el videoclip me encantó, pero lo que más me gusta todavía es el final. Los últimos 10 segundos. Es happy end. Sí, además se me ocurrió la idea de como fotos, como el amor tiene muchas, ¿cómo decirte? O sea, muchas formas, ¿no? Y entonces era, pues, esas fotos las elegí yo en bancos de fotos que puedes comprar junto al director, que es amigo mío del videoclip. Digo, déjame elegirlas a mí porque yo quiero, y estuve muchas horas eligiendo, ¿no? Los niños jugando en la habitación, los parejas, los ancianos que se dan la mano, no sé, fotos que a mí me emocionaron mucho, ¿no? Y esta idea de las fotos era mucho anterior al COVID, o sea, un mes antes ya sabía que lo quería así y había hablado con el director del videoclip y dijimos, joder, va a ser muy fuerte el videoclip cuando lo saquemos después del confinamiento, va a ser como una canción casi a medida para, ¿no? Todavía tú y yo es una canción de optimismo, nos damos la mano, seas pareja, seas amigos, seas hermanos, y vamos a
hay luz, ¿no? Es una canción que optimista, ¿no? Y, y le dije a Álvaro, le dije a la compañía, porque yo no soy muy amigo de duetos en el disco, me gustan más hacerlos después, ¿no? Como en el disco anterior que hicimos pues 3 duetos a posteriori en la reedición o para un vídeo. Y con el 89 yo tenía 10 años, somos de la quinta, más o menos, no, tú eres más joven que yo, Más o menos, sí, más o menos. tú eres más Voy a joven que yo. decir que soy un poquito más joven, pero lo voy a dejar así sin A decir, ver si pero lo voy a sí que cagar yo ahora, a ver si del lo voy a 80 cagar. y algo, sí, 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 ya nos Vale, por eso. conocemos ya. Y a mí me llegó el disco de La Calle del Olvido, de Los Secretos, con 10 años, y me voló la cabeza. Y a partir de ahí fue un grupo de cabecera mío en mi vida. Y cuando estábamos pensando con la compañía hacer un dueto, ¿no? Para el segundo, para aportar algo a la canción, pensé en él, tío, lo tenía clarísimo. Y él me dijo, no somos amigos, ahora ya nos hemos hecho muy colegas, pero... Mm. Y digo, vale, el confinamiento le parecerá una tocada de narices, porque estábamos todo el rato haciendo, todos los artistas haciendo mil cosas. Y le encantó tanto la canción que, claro, a mí que un ídolo te diga, me encanta la canción, enhorabuena por el disco y la quiero cantar. Y luego encima quiero participar en el vídeo, que los rodajes son un poco coñazos entre tú y yo, Sí. porque son como muy largos y él él se volcó de una manera y hace poco cuando lo llamé le digo, te debo una muy gorda, tío, te debo una muy gorda. Jolines, pues la verdad que quedó súper bien. Y el hecho de los dos con la guitarrita, ¿sabes? O sea, le da el rollo, las fotos. La verdad que es uno de los videoclips que lo he visto muy, muy currado. Por Y no aquí, parece ¿qué nos dice? confinamiento, ¿no? No parece No, un no, la videoclip de verdad que no. confinamiento. No, es que ahora que estamos hablando Ah, de mira, confinamiento, veo que por aquí lo preguntan. Nales76 dice, ¿cómo has llevado el confinamiento metido entre cuatro paredes? Tú que eres un alma libre y viajera, Rulo. pues fíjate que me he sorprendido porque lo que dice la canción de Verano del 95 es verdad, entre que vivo entre Cantabria y Madrid, entre que si tengo 10 días libres, en vez de quedarme en casa rascándome el ombligo, me voy, me cojo un avión y me voy fuera, lejos, donde sea, Mm, pues nunca estoy más de 7 noches en un mismo destino. Eso lo llevo a rajatabla, ¿no? Soy nómada por vocación y bueno, también por circunstancias de la vida, y por mi oficio, pero me encanta. Entonces, no pensé que iba a sentirme tan bien. O sea, he llegado a sentir el síndrome de la cabaña ese que dice la gente, ¿eh? O hombre. sea, porque he descubierto que estar con mis hijos me mola, o sea, que ya me molaba antes, pero que o sea, ha sonado muy raro. Ay, Lo he que te están dicho, escuchando, cuidado. lo he dicho muy mal. Y no sé, me volqué en el libro, como me he volcado con las guitarras, o sea, en lo creativo, he estado Has tenido bien tiempo para ti, ¿no? rodeado. Que al fin y al cabo para Sí, ti, para los tuyos, que a lo mejor hasta el momento no tenías por tu trabajo, el hecho de viajar tanto, ¿no? A ver, que te sí. gusta, pero también supongo que poder parar y tomarte ese tiempo para ti y los tuyos también habrá sido gratificante. Sí, le he cogido el punto, le he cogido el punto y lástima, pues bueno, también tenía un viaje, un proyecto muy guay. El año pasado cumplí 40 y me hice una fiesta aquí con amigos míos de toda la infancia. Hicimos una fiesta con guitarra, batería, hasta, bueno, fue el mejor regalo que pude tener, la fiesta de cumple de 40. Y me costó 3 meses organizarlo, más que toda la gira pasada casi. Y, y me regaló mi pareja un viaje por la Ruta 61, que es pues de la ruta del blues, ¿no? Como la canción de Bob Ujú. Dylan y Sí, volábamos a Miami, de ahí íbamos a Nueva Orleans íbamos en coche hacia arriba, ¿no? Baton Rouge, hacíamos Memphis, hacíamos Nashville y qué ese guay. viaje, pues que al final decidimos sumarnos a los niños también, porque era un viaje no solo era por la cultura musical de Estados Unidos y por la historia de Estados Unidos, ¿no? Y compramos billetes también para los niños para que lo vivieran, pero al final, bueno, pues también otra cosa que para mí no es truncada, todo lo que no esté truncado, que son las vidas que se han truncado, ¿no? Todo lo que se pueda posponer, no pasa nada, ¿no? Mejor sabrá después. Fíjate cómo nos ha sabido a todos el primer café en una terraza. Que aunque fuera de una cafetería que el café era malo, te sabía como, yo qué sé, ¿sabes? O Las sea, pequeñas cosas, ¿no? Qué importantes son ahora. sí, yo cuando arranqué la moto por primera vez, que me encanta lo de la moto, nada, me fui de aquí a ahí al lado, fue 10 minutos y otros 10 de vuelta y era como, en serio, me está dando el aire en la cara, Dios, o sea, era increíble. qué guay. Bueno, yo tengo por aquí algunas preguntas que nos han dejado durante las 24 Vale. horas que hemos dejado nosotros el cartelito en el que anunciábamos que tú ibas a hacer la entrevista con nosotros y ha habido algunas personas que nos preguntaban, sobre todo por conciertos, como por ejemplo, Alejandra Lozano, ¿vas a hacer algún concierto en la Comunidad Valenciana? Estela Fugaz nos pregunta si vas a venir por Murcia, dice que su niña de 2 años y medio es súper, súper fan tuya, o también nos preguntan si vas a venir a Barcelona, y dice una venezolana que te admira. O sea, tienes fans desde niñas de 2 años y medio a venezolanos que vienen a Barcelona para verte. O sea, Qué bueno. No, tenemos un público, joder, ves a niños o a gente con 14 años que viene con la camiseta de la banda
y viene de la mano de sus padres con la camiseta de la banda. O sea, la verdad es que para alguien que compone, el saber que no solo vives de lo de hace 20 años, por ejemplo, o 15 años, sino que viene gente joven, si solo viene la gente de 45, 50 a verme, diría, jo, no he conectado con la gente nueva. Pero luego los niños, yo que se escuchan la de Mi Cenicienta, es su preferida, o la de Verano del 95, esas canciones como que son estribillos muy como muy, Sí. muy pegadizos, les encanta, ¿no? O sea, y ver niños en los conciertos es lo mejor que te puede pasar para la gente, para alguien como yo que ya llevas tiempo componiendo, ¿no? Es decir, joder, pues la gente sigue enganchando pues hemos tocado en Jardín de Delicias, un festival que hubo en la Universidad de Madrid, y flipas, o sea, la media de edad era de 20, 22 años y cantaban todas. Y yo me acuerdo estar mirando el repertorio y decía, toqué una de cuando compuse La Fuga, que compuse en La Fuga, para aquí y para allá, y digo, jo, cuando venga esta no la va a conocer nadie, porque tienen todos 20 años y están cantando todas las de Ruy la Contrabanda. Y de repente toca para aquí y para allá, que la compuse hace, pues tenía 18 años, pues 20 años o 22 años, y la gente la cantaba como las demás. O sea, nos hemos enganchado a un público joven maravilloso. Y que también la gente anterior venga, o sea, es un privilegio, la verdad, Cristina, es un privilegio. La verdad que sí, es lo que dices, ¿no? Cuando has compuesto una canción desde hace tantísimo tiempo que dices imposible y al final la cantan y dices, ostras, pues significa que han seguido toda tu carrera. Hablabas tú de las camisetas. Me gustaría hacer Sí, referencia a una camiseta muy especial que estáis vendiendo entre muchísimos para ayudar a todos los técnicos, la del Home World Tour, cómo sí. conseguirla y qué significa el hecho de comprar esa camiseta. Bueno, pues surgió, se lo inventaron Within Center y el recinto y On Stage de merchandising y nada, como nos hemos sumado todos, pero cómo no, ¿no? O sea, todos, yo fíjate, en mi staff somos 15 y con algunos llevo casi 19, no, 20 años trabajando, otros pues Toda una igual vida. 7, 8, toda la vida. O sea, somos familia de verdad. Y claro, yo qué sé, los músicos tenemos la suerte de poder parar 2 o 3 años sin tocar económicamente, ¿no? Emocionalmente no podemos estar tanto sin escenario, pero Claro. sabemos que la parcela económica, pues, si no eres un loco, pues yo que nunca he sido un loco, pues siempre lo tienes cubierto, ¿no? Afortunadamente. Entonces, ellos, muchos no. Entonces, sufriendo con todos, diciendo, oye, estoy aquí, llámame, yo qué sé, tío, te presto, te doy, yo qué sé, lo que necesites, ¿no? Yo eso se lo he dicho a todo mi equipo, que, bueno, no tengo por qué decirlo aquí, pero yo qué sé. Pero son mi familia, entonces, sufriendo por ellos, porque tienen hijos, porque pueden parar un mes o dos, pero no pueden parar cuánto iba a durar esto, cuánto va a durar, ¿no? Pero vemos la Claro, luz sin porque saberlo. ya hay conciertos, ¿no? Y yo no voy a hacer conciertos de circunstancias, de llevarme a 2 o 3 de la banda y hacer un acústico y tal. Yo hablé con todos y dije, creo que nadie se tiene que quedar en casa. Vamos a apretarnos todos, el primero yo, y vamos a ir todos. Y vamos a ir todos. No sé cómo lo vamos a hacer, pero vamos a ir todos. Pues me Creo que parece podemos una solucionar, iniciativa muy bonita. creo que con dos ingredientes podemos volver a ser una sociedad potente como, no sé, como antes, ¿no? Que es la solidaridad del que tiene Mm. curro o del que tiene y el trabajo. Con esas dos cosas creo que volveremos a donde estábamos. Nos costará más o menos, pero volveremos seguro. Estoy convencido. Claro que sí, y además cada vez se ven las cosas como más claras, ¿no? Parece que cada vez todo va mucho mejor. Hay otra de las preguntas. Aporta Carmen, dice, ¿qué sensación tuviste cuando los aplausos eran el claxon de los coches? Así que entiendo, esa es una de las preguntas que nos han dejado en nuestras redes sociales. Entiendo que se refiere pues al concierto que hiciste en el Autocine. Sí, me acuerdo que me preguntaban en una entrevista previa porque fue súper mediático el concierto. Yo flipé, fueron un Sí, mogollón de medios, salió en todos los lados. Y me decían algunos antes de la entrevista, ¿y vas a incitar a la gente a que toque el claxon o mueva los paravidos, las ráfagas de luz? Digo, es que el público, lo mejor que creo que le puedes hacer al público es que sea él. O sea, claro, que lo natural, dije, lo que le salga natural va a ser increíble. Y entonces, claro, justo antes de salir, que sonó la sintonía, claro, nuestra sintonía, llevamos un cartel gigante, que solo hemos usado 8 conciertos, claro. Un cartel gigante de cine antiguo, pero gigante es gigante. Llevamos solo un camión para él y una persona para él. Y pone basado bueno, en hechos reales tour y Rulea Controlanda la presenta como un cartel antiguo de Eras una vez de Hollywood. Es muy de la qué película aquella. guay. Y llevamos focos antiguos comprados de anticuario de un estudio de Los Ángeles de los años 50, como 8 o 10. Entonces, claro, y llevamos la sintonía de Paramount, ¿es? La de tatarana, tananana, no sé si es de Sí, Paramount. Y hablamos con Ramón Langa, que es muy amigo de su sobrino, y Ramón Langa es la voz de Bruce Willis en España. Y ah, entonces, ole. él, el grito de guerra que yo suelo hacer por el micro, que a veces era grabado por, pues nos lo hizo una vez Francino, nos lo hizo una vez en una gira,
Pues esta vez dijimos, tío, que nos lo haga Ramón Langa, que es como con voz de Bruce Willis, y es Hombre, claro. cuando acaba la sintonía, se enciende el cartel y dice, desde Reynosa a Cantabria, Rula Contralanda presenta basado en hechos reales. Y claro, todo eso en un autocine era como de coña, era perfecto hacerlo en un Qué autocine. bueno. Y fue muy guay, Bruce Willis ahí nos alfombra todas las noches el concierto. Y fue Es que muy además es guay. una de esas voces que sabes perfectamente que es él, o sea, es imposible que te confundas. Sí, sí, es increíble. Y Qué la bueno. gente estaba muy caliente. Para mí, los clásicos. Y luego, cuando hicimos el saludo del final, sí que, pues con la distancia de seguridad, en vez de abrazarnos, hicimos así. Y era todo las ráfagas. O sea, era una pasada. Todo el mundo fuera del coche y mucha gente con las ráfagas del coche. Una experiencia que obviamente no es como en un concierto, no sé, en la Barts, ¿no? Que la gente, joder, pues les puedes tocar al público, ¿no? No hay vallas, puedes hacer así. Pero si pensara que fuera toda la vida así, diría, joder, No, qué raro. ya. Pero como es circunstancial, dije, carpe diem, vívelo. Es un privilegio. Un mogollón de Es algo bandas que... diferente. Sí, la suerte de poder estar ahí. ¿Cuántas bandas, joder, tristemente, cuántas bandas querrían estar ahí esa noche, ¿no? Que estaban en Pues su sí. casa. Era muy guay, era, joder, nos está pasando y encima es a nosotros, ¿no? Y Y era, además hacía... y era una cosa, perdona, Cris, era un poco como mandarle un mensaje a ayuntamientos, a marcas, porque esto hizo una marca, a iniciativa privada, a instituciones, a promotores. Era decirles, se pueden hacer conciertos, ¿sabes? Con ese apoyo se pueden hacer y guardando mucha seguridad. Entonces, era muy importante no solo los 250 coches que había ahí o 300, sino que era un poco lo que se decía desde ahí hacia todo el mundo. Era la música en directo es posible y ya se está viendo que es posible, ¿no? ¿Crees que faltan ideas, quizás? O en ese momento, ¿no? Faltaron al principio ideas para poder hacer este tipo de conciertos. No, ideas, no, yo no sé, no tengo ni idea, Cris, pero yo creo que lo que pasó era que estábamos todos No sabíamos muy bien por acongojados. dónde venían las cosas y entiendo que, bueno, no sé, es que realmente nos ha pillado a todos de una manera tan sorprendente que tener que pensar primero y luego actuar, ¿no? Imagino que al principio, pues con un poquito de miedo, pero bueno, iniciativas como estas nos han demostrado que sí que se puede hacer y yo que me alegro muchísimo. A ver por Estoy aquí, leyendo también, ¿eh? CHT Cielo. Hoy hace 2 años estuvimos en tu concierto en Zamora, disfrutando muchísimo, suerte. ¡Ay, qué bueno! Hace dos... A ver qué más nos preguntan por aquí. Vamos a ver Zamora la es una gente que... segunda casa para nosotros, la verdad. Mucho de Te he visto América en un Latina también. teatro, sí, dice, te he visto en un teatro Mando, en la Riviera y en Wizzing. Qué manera de adaptarte y de dejarnos con la boca abierta en sitios tan dispares, gracias. Nos lo dice bueno, Laura, que no Vicky sé qué. Brandes. No, la verdad que son todos, bueno, todos son súper bonitos. Sí, la verdad es Ah, que ya mira, no sé qué cara dice, poner cuando. mi último concierto del confinamiento fue de Rulo, ganas de volver a verte. ¡Viva Reynosa! Mira la Qué bueno. Mireia. Mireia, ¿qué tal? Mireia Carpeta que se ha conectado. Ah, Eva, está eres mi Mireia ahí, ídolo. Sí, Mireia de Warner Barcelona, sí, sí, y estará con Jan Rock, evidentemente. También como tú ha pasado el confinamiento con su hijo que es muy y le hemos chiquitito, ¿no? estado, y sí, y lo hemos estado viendo todos a través de las redes sociales, como siempre, Mireia, ¿eh? Ey, Rulo qué y un bueno que todo corazón. esto, imagínate que todo esto no se hubiera pasado sin redes, o sea, sin internet y todo eso, ¿eh? Hubiera Madre sido, mía, lo que hubiéramos hecho. Es que no sé, bueno, realmente no sé, a ver, que tan fácil como coger un libro, pero que a veces las redes sociales nos han quitado de cosas cuando a sí. veces decimos estamos demasiado enganchados, pero sí que es verdad que para aquellos que se han quedado solos ha sido una gran ayuda, ha sido como un Y psicólogo. luego la familia que todos tenemos, familia Sí. lejana, o sea, que no Mm. vive contigo, de poder verlo así y decir, no los tocas, pero jo, sientes que están bien de salud, ¿no? O sea, que ha Pues sido sí, un puntazo. nos ha ayudado bastante. A ver, por aquí, más preguntas que nos habían dejado los oyentes. Chani, ¿vas a cantar alguna canción con Andrés Suárez? Se preguntan. Pues es mi vecino, vive aquí cerca y quedamos mucho y además tenemos un bar aquí de referencia de un amigo nuestro que se llama Carlos, de la Sala Babel, una sala Ujú. aquí muy que hacen Pues cine de mira, autor y conciertos para 100 personas. Y somos vecinos, está en su casa alguna vez y coincidimos en el, ¿cómo se llama este festival? En Santander Música, no, el Música en Grande. Y coincidimos en el ujú. campo de fútbol de Torrelavega, que iba a ser ahora en julio, pues han mantenido el cartel, también Vale iba con Calamar otro día, y él toca conmigo, ¿no? Iba a ser mi presentación en Cantabria del disco nuevo, y él toca con nosotros, y está claro que él pues se va a cantar con nosotros. Y también en Bueno, Jardín de Delicias, en aquel festival hace tiempo, yo canté con él y él cantó con nosotros. O sea que nos queremos mucho y nos llevamos muy, muy bien, la verdad.
Vale, pues entonces que sepa Chani que seguramente habrá otra colaboración. Que de hecho, mira, cuando empezamos el primer Insta Live que hicimos en el confinamiento lo hicimos con Andrés Suárez y el último que hacemos, que es el de hoy, es contigo. Ah, O es el sea, mira, último. justo Qué os hemos bueno. cogido, sí. Qué bueno. A los Os hemos cogido vecinos. seguiditos, sí, a los vecinos. Y Chiar, a ver, dice, ¿el hecho de ser padre te inspira más que cuando no lo eras? Bueno, buena pregunta. La verdad es que todo es muy buena pregunta. Todo lo que te sucede a nivel emocional te marca para componer. Entonces, y eso es una cosa muy potente, claro. Sí, sí, la verdad es que no hay. Yo alguna vez, algún amigo que así de la profesión que no tiene hijos o tal, digo, no hay mayor cura de humildad que ser papá. O sea, dejas de mirarte el ombligo para mirar el de al lado, ¿no? Y cambiar pañales también es una buena cura de humildad. Sí, ¿no? Y sí, no, es un cable a tierra también, ¿no? Entonces, sí, la verdad es que es inspirador también, claro. Yo una vez le escuché a Sabina decir, o no sé si fue en persona, como que dijo un día, me gustó que dijo, yo si no fuera porque tengo 2 hijas, como si mañana se parte el mundo en dos, ¿no? Pero es verdad, ahora ves los hijos y dices, "Jo, a ver si les dejamos un mundo un poquito mejor, ¿no?". Te da miedo, un poco, no miedo, pero bueno, intentas que joder, pues todo esto es muy potente. Y para ellos, en el fondo, siempre veo lo positivo. Y creo que para la mayor tiene 13 ya. Creo que es un aprendizaje para ellos, que no piensen que todo está dado, Ya. que no piensen, porque todos, obviamente todos buscamos una estabilidad, que la vida sea como así, pero no, la vida es, perdemos a gente que queremos, enfermedades, o sea, pasan cosas, ¿no? Entonces, Una montaña rusa. como tú lo afrontes, solo hay dos maneras de afrontarlo. Venga, vamos, puedo con ello, aunque haya bajones, que los hay, obviamente todos lo tenemos, o hundirte, ¿no? Y esto ha sido una cosa muy fuerte y para nuestros hijos, pues creo que pueden tener una lección de decir, voy a valorar lo que antes daban por hecho. Ellos han nacido, bueno, pues todo para ellos a una edad temprana, se creen inmortales y creen que todo es bonito y todo es regalado. No, pues ellos han visto ahora que, coño, la vida tiene cosas y hay que darles armas para afrontarlo, ¿no? Pero sí que te marca, me estoy yendo por las ramas. Pero sí, ser papá, claro, todo lo que nos pasa, para bien o para mal, acaba en canciones o Sí. acaba moldeándote a ti como persona. Y obviamente ser papá es una cosa muy heavy, claro. Y Tú algo vas a muy ser, ¿no? bonito. Yo voy a ser, sí, sí, sí. En Pues septiembre. enhorabuena. Gracias. Felicitats. Felicitat. ¿Ves? Es que poco a poco acabaremos hablando en catalán. A ver, ya te Ojalá, diré yo ojalá. si cambiamos muchos pañales o no, a ver cómo va la cosa. No sé. Hay que Me sobrevivir parece. al primer año, Hay que y ya está. sobrevivirlo, ¿no? ¿Voy a Sí, dormir sí. mucho o qué? No, nada. Pues depende, es una lotería. Porque yo hay amigos que digo, cuando yo tuve la primera, digo, ¿pero qué es esto? Nadie me avisó. Todo el mundo decía que era maravilloso y la mayor nos daba unas noches toledanas, la verdad. Pero luego el segundo fue Gloria Bendita. O sea que yo que tú me encomendaría, Cruzaría no los sé, dedos ya, sí, directamente, ¿no? Por es si acaso. cuestión de suerte. Pero incluso si todo pasa, si no te deja dormir, pues que pienses que eso pasa, que luego se estabiliza y que es una maravilla. Si no te llamo, ¿vale? Y ya me vas dando, Es- yo no sea puedo la dar hora que ningún sea. consejo. El único que me atrevo a darte es de que todo pasa. Cuando creas que te quieres tirar por la ventana, porque no puedes dormir, porque el límite Tranquila. el límite lo Ponte pone el disco, ¿no? el límite lo pone el cansancio. Cuando estás súper cansado es cuando dices me quiero morir. Pero todo pasa. Bueno, a ver, Dios te escuche. Richie dice, ¿ya has tocado, no sé si, ya has tocado en un autocine? En qué lugar más te gustaría tocar? ¿Te apetece innovar y tocar en sitios distintos? Pues quiero coleccionar. Ya hicimos una noche en el castillo, hicimos 2 noches un concierto en un castillo y lo grabamos en DVD. Quiero coleccionar cuando sea mayorcito, si llego, como noches especiales ¿no? Entonces una noche en el castillo y lo grabamos en DVD. Tengo otra idea de una noche en la arena, que lo quiero hacer en un arenal increíble. Lo que pasa es que esos conciertos me llevan mucho, me llevan más que casi organizar un stage entero de una gira. O sea, Y más que organizar tu cumpleaños, los 40. bueno, por ahí. Una noche en la 40. Pero quiero coleccionar noches especiales. Yo ya como músico lo que más me gusta es vivir cosas que no he hecho nunca. Y me encanta regalarme y regalar a la gente experiencias, no conciertos, ¿no? Y yo pasé todo eso cuesta mucho, pero luego cuando los haces la gente se abraza a ello y Y lo se agota disfrutan. sí, se agotan las entradas, aunque la pongas bastante más cara, porque además son conciertos económicamente siempre son lo comido por lo servido, porque no lo soportan las propias entradas, aunque lo pongan más caro, ¿no? Y siempre lo tienes que hacer con ayuda pues, de algún tipo, que gubernamentalmente el ayuntamiento de turno
te ceda el castillo, te ayude con algo, porque son conciertos totalmente románticos. Pero quiero seguir coleccionando noches de ese tipo. Una noche en el cielo, que ya sé no lo voy a hacer. Pero todo eso me lleva mucho, mucho curro. Bueno, poquito a poco, pero sí vamos a ir viendo cómo vas Sí. innovando. Vale, pues queda respondida Richie. Rosa83, ¿qué ha sido lo peor y lo mejor de tu confinamiento? Lo peor, wow. Lo peor ha sido estar en vilo por la gente que más quiero y yo qué sé, y tenía lejos, ¿no? Y luego lo segundo, y luego ya, una vez que tu círculo más cercano, obviamente, pecando de egoísmo, primero miras por eso y luego las cifras. Hubo un momento que yo soy adicto a los periódicos y a los informativos y me tuve que alejar un poco Yo me desconecté por, al final. por mi propia bien de mi propia Sí, cuarentena. O sea, era por supervivencia, se llama, yo creo, ¿no? Un poco. sí. Me tuve que alejar porque no me gusta estar desconectado de lo que pasa afuera, pues estoy totalmente conectado porque me encantan las noticias y devoro periódicos todo el rato, pero era o me alejo o no va a haber quien me aguante en la cuarentena o se me van a ir las ojeras al Ya, alma, ¿no? sí. Y eso fue lo peor fue eso. Porque a mí teníamos un año increíble de curro, pero eso es después, o sea, esto es No, largo. porque eso volverá, eso lo puedes volver a montar, puedes volver a hacer cosas maravillosas porque sabes que al fin y al cabo los conciertos se van a volver a hacer más tarde, más temprano, como Claro, los habíamos vivido hasta el momento, pero sí, ahora la gente que no va a volver, eso es lo importante, sí. pero claro, había imágenes que ya eran momentos que no aguantabas tanto tiempo viéndolas porque te venías abajo y tú, en el fondo todos necesitamos estar bien para nuestra propia guerra cuarentena en casa, ¿no? O sea, eso ha sido lo más heavy, lo más... Luego tuve un muy buen amigo que todavía está en rehabilitación, que Vaya, estuvo pues como 50 y pico, 60 días en el Infanta Sofía, que pensábamos que se iba, ¿sabes? ¿y está Y, bien y ahora? se quedó así, Ya, sí. No va a tener secuelas, yo pensé que iba a perder algo de capacidad pulmonar o no, porque hay muchos que tienen secuelas, sí. pero estuvo muy mal, totalmente desubicado, no sé dónde estaba. Encima fue cuando el momento en el que los sanitarios se estaban dejando la piel a tope, pero aún así no daban abasto, o sea, era como... Fue en el peor momento, pero él está en casa, está mucho mejor y ahí sí que estuve con el alma en vilo porque sinceramente pensábamos que se iba, ¿no? Es mayor pero es bueno, es de la familia, no de sangre, pero de la familia que Bueno, la pues que saber de que la, está bien sí, nos alegra. eso también me tuvo totalmente noqueado, porque tengo una Ya. relación muy especial con él. Pero, lo que sé, ahí estamos todos, a ver si no hay un rebrote y yo qué sé, porque queremos Bueno, todos a ver, vivir. rebrotos seguramente saldrán, pero como menos, como mínimo que estén controlados y que sean los mínimos posibles y que volvamos todos a a la normalidad, que disfrutemos de los conciertos. Y por aquí nos preguntaba Irene Alonso cuándo va a salir el libro. Nos decías que en septiembre, ¿verdad? Sí, lo voy a autoproducir, la verdad, estoy autoproduciendo yo y va a salir en septiembre, sí. Y lo voy a titular Tres acordes y la verdad, que es como definió, no sé qué bluesman antiguo definió, le dijeron que era el blues para él y dijo tres acordes y una canción. O sea, tres acordes y la verdad, perdón. Y me parece, o sea, es una frase ya hecha, ¿no? No es mía ni nada, ni muchísimo menos, pero me parece que es un anillo al dedo del libro, ¿no? Porque la verdad es que me abro ahí en canal y espero no ganarme ningún enemigo, que no los tengo, pero sí, hablo un poco de mi historia personal y hablo un poco de una radiografía, contando mi historia personal desde los 14 años que empecé mi primer concierto hasta el último en el autocine. A la vez que hago un repaso por mi historia musical personal y mi vida, hago una radiografía un poco de la música, ¿no? Un poco de lo que es la figura del manager, lo que es la figura de, yo, no sé, me autoproduje los dos primeros discos con La Fuga que lo pagamos nosotros, el tercero fue un Ujú. independiente, luego ya vino una multi, o sea que hemos pasado por todo, ¿no? Entonces hablo un poco de eso y no sé, a ver. Yo lo he leído y me he emocionado y eso ya me vale. Si luego a alguien le puede gustar o no, pues, o tiene esa inquietud, pues genial. Y haremos una mini gira de presentaciones. Quiero ir a presentarlo a lugares mágicos, ¿no? Por ejemplo, ser amigo de la dueña del Hotel Inglaterra de Sevilla, que hicimos un acústico ahí muy privado para una gira de azoteas que quise hacer yo con el piano y guitarras. Yo solo dije, solo o no lo hago. Como reto personal de enfrentarme yo solo al público. Y Sí. quiero ir, pues en Sevilla lo quiero presentar ahí, por ejemplo, ¿no? En Cataluña, pues me buscaré tal vez donde presente el otro libro, en Sarriá, en el Centro Cultural de Sarriá, que fue increíble. Quiero como presentarlo en lugares
es que importa mucho el lugar de donde lo haces. Y eso es lo que voy a hacer en septiembre, junto a los 6 conciertos que tengo en septiembre, sorprendentemente tengo 6. Y me quiero ir con Richard, amigo mío de toda la vida, y me quiero presentar el libro y tocar, pues si compras el libro, pues te toco 5 sistemas en acústico. Quiero ver a la gente, coño, no sé, quiero ir a salir a Tienes defender. mono de estar en el escenario. Sí, quiero salir a defender el libro. Qué guay. Bueno, pues leeremos el libro y esperamos que cuando vengas por Barcelona nos invites y podamos ir a ver esa presentación maravillosa. Ya te diré entonces, Gracias. a ver si te has ganado enemigos o no, leyendo el libro. ¿Cuándo da salud? El 8 de septiembre. Bueno, Pues sí. Va a ser más o menos. Va a ir con el libro. Te haremos Bueno, llegar pues uno, te haremos entonces, llegar vale, uno. hazme llegar el libro, yo me lo voy Te haremos leyendo llegar uno. tranquilamente y luego volvemos a hacer la presentación, si acaso en el Toreski, ¿te parece? Oh, sería fantástico. Porque además es un estudio súper bonito donde ya estuvimos y la verdad que lo pasamos súper bien, así que espero que vuelvas pronto. Antes de terminar la entrevista, había muchas personas que nos preguntan si vas a tocar algo. No lo he preguntado, no sé si tienes alguna guitarra cerca. Tengo unas cuantas cerca. No Ya estaba está, ya estamos. No nos va a sacar la joya de la corona, pero alguna no la nos va tengo a aquí, sacar. esa no la tengo aquí porque la he prestado. Pero, ¿cómo sería? Dejo los auriculares, o sea, Sí, claro. Yo sigo hablando, tú no te preocupes. Tú mientras tanto la vas cogiendo. primero, esto es un atropello, pero encantado, ¿eh? O sea, quiero decir que no Sí, estaba, bueno, yo no estaba planeado. siempre la acabo de atropellar. Ahora mismo está por aquí Mireia y me debe decir, pero a ver, chiquilla, y ya sabe ella que yo hago lo que quiero en las entrevistas. Claro, entra por aquí, ¿no? O sea, que no sé si sonará además la guitarra o la voz, no sé. A ver. Todavía no hay tormenta, pero nos mojamos. ¿Sí? Todavía sopla el viento, pero es a favor. Todavía peleamos en el mismo bando. Todavía te debo un rock and roll. Todavía es primavera todo el año. Todavía tú y yo. Todavía los amigos no son el recreo. Todavía las cenas tienen buen sabor. Todavía se la cuenta lo de desnudarnos. Todavía hay incienso al por mayor. Todavía huele a nuevo el calendario. Todavía tú y yo. Todavía soy lo que desesperabas. Todavía tú y yo. Todavía dos locos de atar, dando tumbos por las calles de esta enorme ciudad. Esta mezcla de fuego y gasolina, fuera de control. Esta libra y este león con la luna a favor. Este hambre y estas ganas de comer, esta carne de caña, todavía tú, todavía. Bueno, con el aire acondicionado y con el café Qué con guay. hielo no doy para más. No te preocupes, está súper bien, nos hace muchísima ilusión haber hablado contigo y todavía nos quedan más entrevistas, todavía nos quedan más conciertos, así que espero verte muy pronto y quería darte las gracias por, Nada. bueno, por haberte pasado por aquí y por haber estado con nosotros. A vosotros, que tengas mucha suerte con lo que te viene y Muchas la gracias. con la recta final. Y a todo el mundo un beso muy grande y nada, mucha fuerza. Un beso para la gente de América, que estoy leyendo también mucha gente de allí. Que íbamos a ir en septiembre a América, pero yo creo que iremos ya para marzo del año siguiente. Y nada, que la gente se esté cuidando y que les estén cuidando también. Quedan Un beso conciertos muy grande. aplazados, pero van a volver todos, así que no Sí. sé. que no América se siempre, preocupen. siempre. Bueno, pues un besazo enorme, Rulo, que nos vemos pronto. Petons, Patons. petons, petons, petons. No, ho has dit molt bé. Adeu, Adeu, adeu. adeu. Salud. Adeu. Es maravilloso, ya lo veis, Rulo en la contrabanda ha sido nuestro último concierto maravilloso aquí, porque yo digo que son conciertos i entrevistes, aquí és una mezcla de todo. Així que moltíssimes gràcies a tots per haver-vos connectat, de veritat, ha estat un plaer fer tots aquests Insta Live aquí, i ja ho sabeu que nosaltres continuarem fent moltes més coses, vosaltres que ningú marxi, perquè a les nostres xarxes socials sempre compartim les millors notícies, les millors entrevistes i les millors imatges, així que ja ho sabeu. I gràcies sobretot a The Corner, sempre per estar al nostre costat i per donar-nos suport al teu centre d'estudis. Un petonet de la Cris Dalmau, que vagi molt bé i gràcies a tots per connectar-vos. Adeu!